Biblia, Efesios 6, 10 al 12. Efesios 6, 10 al 12. Nos trae un entendimiento y una comprensión real de con qué estamos lidiando nosotros, el pueblo de Dios. Muchas personas que no logran entender por qué no llegan a cumplir su propósito. Hay otro grupo de personas que vienen a la iglesia y con el proceso de los años caen. Y también con el proceso del caminar en Cristo. Ellos no pueden sentir satisfacción, tranquilidad y plenitud en sus vidas. Y es porque cuando leen la palabra de Dios, no logran captar todo lo que Jesús hizo. Grupo de personas en el mundo entero que enseña la palabra de Dios dice que ya los demonios no existen. ¿Ven? Y otro grupo de personas creen que hay demonios en todos lados. Una de las cosas que debemos entender es que hay una lucha espiritual y que en esa lucha espiritual nosotros somos el enfoque principal de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque aceptaste a Jesús, porque vienes a la iglesia, porque quieres cambiar de vida y quieres algo bueno para ti. Dice ahí en Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo es el adversario de Dios, pero es tu adversario. Es el enemigo de Dios, pero también es tu enemigo. Y él fue creado antes que nosotros. Tiene poder, tiene autoridad y tiene dominio en el mundo en el cual tú y yo estamos viviendo. Si a los hombres, desde el huerto del Edén hasta hoy en día, les fue mal, parte y culpa tiene el diablo. Parte y culpa. Porque también la otra parte y culpa es de nosotros los seres humanos, que nos mezclamos en su juego. Por eso en Génesis 2:3, repásalo en tu casa. Caminaban en el huerto del Edén y Dios le dijo: pueden comer de todo, pero de ese árbol que está allá no pueden comer, porque si comen de él, dice, ciertamente morirán. Vino la serpiente, o sea, el diablo, e indujo a Adán y Eva a desobedecer a Dios. Por ende, automáticamente Dios trajo un juicio. O sea, el enemigo habló y los seres humanos ejecutaron lo que el enemigo les dijo a ellos. Una de las cosas que vamos a tener que lidiar nosotros hasta que Cristo venga o nosotros partamos de este mundo es que estamos luchando con fuerzas ocultas y oscuras que no podemos ver, pero que se van a venir disfrazadas de ciertas cosas atractivas,
para nosotros, para que nosotros cometamos, transgredamos y desarrollemos una vida de pecado. Es lo mismo que sucedió en Edén, está sucediendo en el mundo entero. El hombre no sabe que está siendo arrastrado por las fuerzas ocultas, por la inercia y por las decisiones y cómo viven. El ser humano se maneja en una dirección pensando que es él el que está decidiendo. Y no es así. El enemigo acecha la vida de los hombres. Y los enemigos hacen que la humanidad viva según lo que ellos han ideado para cada persona en el mundo en el cual nos encontramos. Versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el huerto de Edén solamente estaba el enemigo número uno de Dios y de los hombres. Pero ahora, pasando casi miles de años, la Biblia nos está trayendo y nos está dando a entender que debemos identificar que Él nos está moviendo solo. De que hay fuerzas oscuras en contra de todo hombre y mujer, y específicamente de aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados. ¿Por qué? Porque las personas que se han arrepentido de sus pecados han salido de las tinieblas por el amor y la misericordia de Dios y fueron trasladados espiritualmente al reino de su amado Hijo. Antes eran esclavos del pecado, pero Cristo los libera y les da la oportunidad de ser hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, estas fuerzas ocultas van en contra de ti y de mí. No del borracho, no del drogadicto, ¿amén? No de la persona sin Cristo. Va y específicamente van a traer conflicto y aflicción, van a venir hacia el pueblo de Dios, porque el enfoque número uno son los hijos de Dios. Es por eso que en la vida, tú conociendo a Jesús, tienes que manejarte con cuidado, porque tú no ves al diablo y menos a sus secuaces. Tú no lo puedes ver, tú no lo puedes sentir, tú no lo puedes detectar como a otro enemigo que has tenido en tu barrio. ¿Amén? Tú no lo puedes ver, pero están. Son invisibles y tienen poder. Y vamos a Marcos, capítulo 5. Marcos 5, dice ahí, Marcos 5, 1 al 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, o sea, Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, o sea, con un demonio, que tenía su morada en los sepulcros, o sea, en los cementerios, lindo lugar para vivir. ¿Por qué? Porque estos enemigos invisibles arruinan y degradan a los seres humanos, haciéndole cometer los hechos más destructivos en contra de su vida. Los perjudica, los hace que se lastimen y por sobre todas las cosas que vivan en esta vida miserablemente. Eso es lo que estaba sucediendo con este hombre.
Pero es la misma realidad de la cual tú y yo hoy en día estamos enfrentando en el mundo entero. Personas que hoy en día se destruyen, se están matando por dentro, viviendo en una sociedad de pecado. Ellos no pueden ser libres. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. ¿Por qué? Porque él tenía fuerzas sobrenaturales dentro de su persona. Él estaba dominado por cosas sobrenaturales que destruían todo lo que a él humanamente lo querían dominar, porque los enemigos de nuestra alma, ellos no quieren que nadie los someta. Es por eso que cuando Jesús sale del barco, ellos van a su encuentro y comienzan a charlar con Jesucristo. 5 dice: siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, dice, e hiriéndose con piedra. Es la triste realidad de la humanidad que está herida a causa de su pecado y de su estilo de vida y de su forma de vivir. Y vamos a Marcos capítulo 9, versículo 17 y 18. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, o sea, que tiene un demonio a que lo ata, que no lo deja hablar, que no lo deja razonar, que no lo deja pensar. Es por eso que tú vas a ver personas que ellos mismos rechazan toda bondad, viven destruyéndose porque están atados. Y tú lo miras un segundo y dices: ¿cómo puede ser que este individuo viva así? ¿Ven? Porque una persona que tiene un poco más de luz en su cabeza dice: ¿no se da cuenta que se está matando a sí mismo? No se está dando cuenta, porque está atado. Como el endemoniado, este también está endemoniado. Versículo 18: el cual donde quiera que le toma, le sacude, ¿amén?, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Dice que esta persona se está secando. Hay personas que tú no puedes ver a sus ojos, parecieran que están en otro universo. Hay otras personas que tú vas a ver que en algún momento se estaban gorditos, bien alimentados, pero con el proceso de los años, por su vida de pecado, por su estilo de vida destructivo, ellos se van secando por dentro. Porque hay algo que los está succionando. Eso también puede sucederle a personas dentro de la iglesia cuando no se están dando cuenta que están luchando contra algo que no ven, pero que los va a venir a secar. Que les va a quitar las ganas. Que los va a influenciar, que los va a dominar, pero que no los puede poseer porque ya tienen un dueño, que es Jesús, y que va a evitar no solo que ellos salgan del plan de Dios, sino que también, con el proceso de los años, ellos no tengan el deseo de hacer cosas buenas en favor de su vida, y menos de establecer en su corazón cierta reorganización que los ayude a seguir progresando y cambiando. Por eso hay tantas personas dentro de la iglesia indisciplinadas. Amén. Que hacen lo que quieren, porque piensa un segundo. El Hijo de Dios no hizo lo que quiso, los apóstoles no hicieron lo que quiso, y los hombres de Dios en el mundo entero no hacen lo que quieren.
Y cuando hacen lo que quieren, se van secando. Caen en inmoralidad, destruyen su familia, destruyen la iglesia. Esos individuos son personas que no se están dando cuenta que hay algo que los está secando. Por eso es que tienes que tener cuidado. Amén. Tienes que tener cuidado. Y por eso Pablo aconseja. Amén. El 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque al buscar al Señor, uno recibe dirección. Al buscar al Señor, uno comienza a entender y a depender de Dios. Versículo 11, vestido de toda armadura de Dios. Dice. ¿Por qué? Si no te vistes de la armadura de Dios, vas a ser influenciado. Y el mundo en el cual vivimos está siendo influenciado, dominado, destruido. Y a más de eso, estas fuerzas ocultas hacen que la humanidad rechace al único Dios. Piensen eso. Rechazan al único Dios viviendo en religión, viviendo en su mentalidad, viviendo como ellos quieren. No se sujetan a nada. Y eso es lo que pasó en el cielo. El diablo y sus ángeles no se quisieron sujetar a Dios. Y esa misma cosa que pasó en la eternidad está pasando en el mundo en el cual vivimos, dentro y fuera de la iglesia. Personas que no se quieren sujetar a nada y a nadie. Piensan que van a vivir bien en la vida en la cual nos encontramos. Ahora piensen, muchas personas no tienen la capacidad de luchar contra un pequeño problema, que para esa persona es gigante, para otros no es gigante. ¿Por qué? Porque hay uno que logra entender algo más que otros no entienden. El Señor Jesús confrontó a estas fuerzas ocultas. ¿Ven? Las exhibió públicamente, como dice Colosenses, triunfando sobre ellos. Pero las descubrió para que nosotros, las generaciones posteriores, sepamos contra qué realmente estamos luchando. Y vamos a Mateos 12:43, dice. Mateos 12:43. Al 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, sale del hombre. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la haya desocupada, o sea, porque no ha edificado nada, no ha formado nada, ha venido a la iglesia. Jesús expulsó algo, hizo salir algo que lo dominaba, que lo influenciaba y que tenía autoridad sobre su vida, pero como viene a la iglesia, no cambia, no se sujeta, no se deja dirigir, no se deja enseñar, viene pero escucha, pero no edifica algo fuerte y sólido en su vida. Versículo 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados morar allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. ¿Por qué? Porque no está entendiendo contra qué está lidiando. Ahora tú debes entender que hay cosas con las cuales tú estás lidiando y con las cuales vas a lidiar siempre. Pero tú necesitas fortalecerte en el Señor Jesús para vencer eso. Pero si tú vives una vida rutinaria y no haces nada fuera que edifique tu eternidad, tu vida espiritual, tú vas a ser sometido por eso que salió de tu vida, porque va a venir con 7 peores. O sea, si eres un amargado,
Vas a ser amargado, resentido, amén, quejoso, desagradecido, amén, pendenciero, amén, odioso, malhumorado. Y vamos a poner otro versículo de mucho. ¿Me entiendes? Tenías algo que te detectaba, que otras personas podían ver que algo salió de tu vida. Wow, algo cambió en tu corazón. ¿Amén? Pero hay de otros que salieron muchos más, ¿no? Por eso el endemoniado ganadero de Marco dice que eran muchísimos. ¿Qué te está dando a entender ahí Jesús? Que hay alguien que quiere venir una vez más a forzarnos a nosotros a cometer hechos que destruyan una vez más lo que Dios ha querido formar y que en algún momento dejaste que Él hiciera en tu vida. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 23. El 26 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dice este texto. Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: si tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Después lee todo en tu casa. ¿Qué significa esto? Aquí está en la cara, donde muchas personas dicen que no pueden seguir cambiando cuando conocen a Jesús. Esta es la clave de que cuando personas dicen: yo soy un hijo de Dios, pero constantemente estoy lidiando con este pecado, y caigo en este pecado, y caigo en este pecado, este texto está diciendo algo. Que así como Jesús lidió con ellos y lo echó de las personas, como también lo sacó de nosotros. Por eso estamos ahora con un poco de juicio cabal dentro de la iglesia y entendemos algo. Él también nos dio ese poder, esa autoridad y ese dominio de poder vencer nuestras propias circunstancias o pecados. Las fuerzas invisibles son gobernadas y están sometidas al enemigo de nuestra alma. Por eso dice Efesios 6:11: vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, porque él no está solo. Amén. Y él ha ideado un sistema de gobierno, amén, de mentiras y engaño, que seduce al mundo entero, pero que también ha entrado en las personas dentro de la iglesia, ese sistema, porque ellos no saben, no se proponen en luchar ni resistir en contra de sus acechanzas. En pocas palabras, van derecho a la cama, sabiendo que ellos son de Dios, viven en este mundo, como que no conocen a Dios.
Primera de Juan, capítulo 5, 19, más vosotros sois de Dios y el mundo entero está bajo dominio, autoritarismo del enemigo de nuestra alma. Léelo en tu casa, eso dice el texto. Mas vosotros sois de Dios. Efesios 6, 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. O sea que Él constantemente va a venir a querer atacarte. Y por eso Pablo constantemente en este texto, como el Señor Jesús, nos da una clave importante para que nosotros, que somos de Dios, y por más que el mundo tenga un sistema, una forma de pensar, una forma de vivir, un estilo de cómo desarrollarse, por más que haya hombres y mujeres que conocen a Dios y que ellos viven sin ley, sin dirección, sin cambio, sin transformación, viven en esta vida cómodamente. Efesios 5, 18 nos dice: no os embriaguéis con vino. O sea, no te ¿amén? Puedes tomarlo así, o sea, no andes borracho. ¿Amén? Pero si quieres darle el sentido espiritual, no te llenes de todas las cosas que constantemente ves en la vida, que ya fueron parte del pasado de tu vida y que la quieres traer hoy en día en la voluntad de Dios, porque no andarás lúcido. Una persona que quiere andar lúcido en los caminos de Dios necesita que constantemente la palabra de Dios le alumbre su entendimiento. Porque la palabra de Dios le va a dar la dirección correcta. ¿Cómo va a escuchar al Espíritu Santo? Si no le da la oportunidad que el Espíritu Santo haga a su vida, cuando el Espíritu Santo tiene que guiarlo a la verdad. Por eso Juan dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y este texto dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo una persona puede ser llena del Espíritu? Es la pregunta que tienes que hacer. La palabra fortalecer significa sacar fuerzas. ¿Cómo una persona va a poder vencer su propia realidad dentro de la iglesia y siempre es vencido por el mismo sistema o movimiento del enemigo cuando no tiene fuerzas? Por eso tú escuchas ahora, la única forma de que puedas vencer ese pecado que siempre viene de la misma forma o se presenta de diferentes maneras, pero siempre es el mismo. La única forma de que puedas tener esa fortaleza es a través de que seas educado en la palabra de Dios. Por eso dice: oirá el sabio y aumentará el sabio, y el entendido adquirirá consejo. ¿Qué consejo? El de la televisión, el de las novelas, el del videojuego. ¿Amén? No. ¿Qué consejo? El de la palabra de Dios. Por eso David decía: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú vas a poder ver cómo puedes vencer a tu enemigo. También significa esforzarse. ¿Cómo uno va a poder esforzarse a vencer algo en lo cual es débil? También significa sostenerse. ¿Cómo uno va a poder sostenerse en la fe con el proceso de los años si no se consagra al Señor? Se consagra más al mundo que al Señor. Después quiere que la vida le vaya bien porque ellos son hijos de Dios. No les va a ir bien. Porque tengan cierto éxito en diferentes áreas no significa que le está yendo bien. Y no significa que su final también será bueno. Porque si hay alguien que sabe trabajar con los seres humanos, aparte del Señor, es el diablo y sus ángeles.
Por eso dice que nos tenemos que fortalecer. Significa que el proceso de nuestra salvación, estos enemigos vienen a desgastarnos. Por eso hay personas que quizás en algún momento has visto que parecen que su vida son el máximo ejemplo a seguir, pero después de un par de problemas y crisis, se cayeron. ¿Y dónde están? No están más. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron sostener con hechos en los años que Dios era su confianza principal. Sigamos leyendo. Versículo de Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, muchos problemas y muchas crisis, el enemigo va a venir a traer. El enemigo de nuestra alma nos va a atacar. Amén. En todo momento. En todo momento Él te va a atacar. Si tú tienes problemas con las mujeres, te va a meter a todas las mujeres. Así. Amén. No es que va a decir, bueno, le voy a poner 5 allá, 5 allá, 5 allá, 5 allá. No, Él te va a esperar. Él nos va a esperar. Y así con nuestra emoción, con nuestros sentimientos, con nuestros pecados interior, Él va a generar situaciones. Amén. Con sutileza y con su inteligencia, no para que caigamos como una oveja al matadero, sino para que caigamos de a poquito. Por eso es esencial entender la batalla espiritual a la cual tú y yo nos encontramos, que está en contra nuestra, porque lo que Él quiere de nosotros es quitarnos la convicción de la fe que Jesucristo puso en nuestra vida el día que Él se nos presentó como nuestro Señor y Salvador. Cada persona que está dentro de la iglesia sabe cómo fue tocado, sabe que Dios le perdonó, sabe que había en su corazón y cómo Dios le trajo a conocimiento su amor y su esperanza. Y cuando uno se enamora, en ese momento dice, esto nunca lo voy a dejar. Y es algo común, que con el proceso de los años, el enemigo hace un proceso de distorsión en el corazón y esa persona ya deja de ser agradecida. Y es por eso que hay personas, ¿ven? Que ya no les importa si vienen o no vienen a la iglesia. ¿Saben que es así, no? Personas que después con el proceso, no les importa, a ellos sí, bueno, caí, lo que pasa es que bueno, la condenación, sí, eso es entendible. Hasta el diablo dice, pero si vos buscas a Dios, Él te puede levantar. Y porque yo escucho el nombre de Jesús y de Santiago, que ellos también creen y tiemblan. Amén. Sucumben ante su nombre. Por eso cuando Jesús iba, le dice, ¿por qué vienes a atormentarnos? O sea, Jesús no había hecho nada y ya ellos, su presencia los atormentaba. Y eso es lo que Él quiere quitar en nuestras vidas, en el proceso de los años. Por eso Pablo nos está aconsejando en este texto que nosotros tenemos que ser serios con nuestra salvación y cuidarnos. Porque Él quiere robarnos a nosotros. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él quiere una vez más destruir todo en nuestras vidas. Por eso tenemos que ordenarnos para hacer frente a estas fuerzas ocultas. Es primordial tener una vida espiritual coordinada y ordenada. ¿Cuáles son esos pasos? Oración. ¿Cuál es el otro paso? Leer la Biblia. ¿Cuál es el otro paso? Hablarle a alguien de Dios. ¿Cuál es el otro paso que se genera dentro de la iglesia? Es ser disciplinado con el tiempo que tú le das a Dios para que la palabra de Dios haga algo en tu vida. El confronto sea ser disciplinado en venir a la iglesia. No, pero no es necesario venir tanto tiempo a la iglesia. Que ustedes iban viernes y sábado domingo a los boliches, ¿sí? Qué bueno habían los boliches.
O algunos iban a la cancha. ¿Qué bueno es? O sea, habla en serio con la palabra de Dios. Qué bueno es. ¿Sabes lo que dijo David? El hombre más poderoso después del Señor Jesús. Mejor es estar un día en la casa de Dios que en mí fuera. Hay personas que dentro de la iglesia lo nombran, pero ese no es para ellos. Eso es un simple eslogan. ¿Amén? Es como el eslogan cuando van a jugar al fútbol. Todos juntos por la roja. Un eslogan. Y todos ahí. Como en Argentina también, todos juntos con el perro ahí. Así. Todo es un eslogan. El problema es cuando dentro de la iglesia la gente ya a la palabra de Dios, a una relación con Dios, a lo más sagrado que Dios nos dejó en Jesucristo, que es la iglesia, lo toman como un eslogan, como algo así nomás. No sé si es como que dicen el bahía acá, ¿puede ser? ¿Así es? Eso es triste, ¿por qué? Porque cuando Él nos salvó en el primer momento, nosotros también vivíamos. Cuando escuchábamos ese pequeño mensaje que dice, mejor es estar en la casa de Dios, nosotros decíamos, ¿qué mejor es estar en la casa de Dios? Porque ahí está la congregación de los hermanos. Dice la palabra de Dios. Mateo 10:1 dice, Mateo 10:1. Por eso es importante entender las claves de reorganizar nuestras vidas en el poder de Dios. Dice, entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios quiere formar una estructura sólida y moral en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay una lucha que no es de carne y sangre, sino contra principados, contra agentes principales que vienen en contra de nuestra vida. ¿Amén? Contra gobernadores que se mueven en diferentes puntos, en diferentes distritos, en diferentes lugares. Por eso cuando tú ves suicidios y ves suicidios en cadena, tanto en Paraguay como en diferentes lugares, y empiezas a ver esa noticia, significa que hay una potestad haciendo estragos. Porque hay personas que le permitieron hacer eso. Por eso hay cristianos que en el momento en donde todo el mundo se cerró, muchos se suicidaron porque estaban escuchando a espíritus mentirosos a causa de que estaban angustiados y quebrados por dentro, pero había una potestad moviéndose en el mundo. ¿Amén? Y eso es lo que muchas veces muchos no logran entender. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Agentes que se mueven en la oscuridad para hacer que la humanidad esté constantemente en temor y en aflicción y no puedan ver a Dios en sus vidas, pero eso también a veces perjudica a la gente dentro de la iglesia. Y vamos a 2 Corintios, terminando, capítulo 10. Versículo 3 y 4, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros no tenemos un arma para herir al enemigo, porque a él no lo podemos ver. Pero si nosotros desarrollamos las armas espirituales que Dios nos dejó, nosotros vamos a poder destruir esas fortalezas. Quizás en tu casa hay una fortaleza, en tu barrio hay una fortaleza, quizás tú tienes una fortaleza que te está engañando, mintiendo y que te está haciendo vivir de una forma incorrecta. Ahora bien, si tú agarras las armas de Dios, tú vas a destruir esa fortaleza. Entonces hay tantas personas en tristeza y en aflicción, conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquella persona que conoce a Jesús
tiene la luz de la vida. Y esa persona que tiene la luz de la vida no debe andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque ya conoció al que venció. Y si Él venció y Él nos enseña, nosotros vamos a vencer. Por eso hay que dejar que Dios sea el que nos dirija en esta guerra, porque vivir mejor y en esta guerra hacia la eternidad. ¿Por qué? Porque ahí está la victoria asegurada. Pero nosotros vamos a tener que tomar cartas en ese asunto. Así como hizo Adán y Eva y escucharon al enemigo en nuestra alma y ellos tomaron cartas en el asunto y cometieron el pecado y lo trajeron hasta hoy en día. Así como Dios ya nos da la victoria, nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, en vivir en la victoria de Dios, pero bajo una estructura espiritual que